Bienvenido a Cazadores de Hackers, el espacio donde contamos historias reales de ciberataques que pusieron a empresas, gobiernos y equipos de respuesta a incidentes contra el reloj. Hoy, RSA Securid, robo de llaves maestras, 2011. Hay robos que se sienten como un golpe. Te faltó algo y lo notas al instante. Y hay otros que no hacen ruido, porque no se llevan el efectivo. Se llevan la llave del cajón. El ataque a RSA en 2011 fue de ese tipo. No era un ataque para tumbar un sitio web o para presumir en un foro. Era un ataque para quitar una capa completa de seguridad de miles de organizaciones de alto perfil alrededor del mundo. Para entender por qué este caso fue tan grave, hay que imaginar lo que era el mundo corporativo en ese momento. En 2011, las contraseñas ya eran un problema. El phishing ya existía. El malware ya estaba industrializado. Y muchas organizaciones habían apostado por una idea simple. Ok, aunque te roben tu password, necesitamos otra cosa que no puedan robar tan fácil. Esa otra cosa se llamaba autenticación de dos factores, o 2FA. RSA Securid era uno de los símbolos más visibles de esa apuesta. Un token físico, un llaverito o tarjeta que cada cierto tiempo mostraba un código de 6 dígitos. Tú tecleabas tu usuario, tu contraseña, y luego ese número. La magia era que ese número cambiaba todo el tiempo. Si alguien te lo veía una vez, no le servía después. Era como si la puerta cambiara de chapa cada minuto. Pero esa magia no era magia. Era una receta. En el centro de todo había un ingrediente secreto, una semilla, un seed. Piensa en la semilla como el ADN del token. La semilla y el reloj son los que permiten que el token y el servidor de la empresa generen el mismo código al mismo tiempo. El token lo muestra, el servidor lo calcula, y si coincide, pasas. Entonces, ¿dónde estaba la fragilidad? En que esa semilla debía existir en dos lugares, en el token físico y en los sistemas que permitían validarlo. RSA fabricaba tokens para millones de usuarios. Eso significa millones de semillas. Y esas semillas, en algún lugar, tenían que estar guardadas. A ese lugar, RSA le llamaba el Seed Warehouse, el almacén de semillas, la bóveda. Y aquí empieza la tensión real del caso. Si alguien roba esas semillas, no rompe Internet automáticamente, pero sí obtiene algo que, combinado con otras piezas, como credenciales robadas por phishing, reutilización de passwords, ingeniería social o acceso a otros sistemas, puede reducir la efectividad del 2FA de forma dirigida. No es un ataque de escopeta, es un ataque de francotirador, porque con una semilla en la mano, el atacante puede intentar reproducir los códigos que ese token generaría. Pero todavía necesita más cosas. Saber a qué usuario corresponde, conocer contraseñas y vencer controles extra como pins o políticas internas. Por eso, RSA fue cuidadosa en su mensaje inicial. La información extraída, por sí sola, no era una llave universal, pero sí era un multiplicador peligroso para un actor que ya tuviera otras piezas del rompecabezas. Ahora sí, la pregunta, ¿cómo entraron? La entrada fue lo más humano del mundo: un correo. En marzo de 2011, dos pequeños grupos de empleados de RSA recibieron correos de spear phishing. No fue un envío masivo, fue selectivo. Pocos destinatarios. Y el anzuelo era tan oficina que casi daba risa. Un archivo de Excel relacionado con reclutamiento. El asunto decía algo parecido a 2011 Recruitment Plan. Un plan de reclutamiento. El detalle que da escalofríos es este. Esos correos, según el relato de RSA, cayeron en la carpeta de junk. El filtro hizo su trabajo. Pero alguien, por alguna razón, curiosidad, rutina, presión de trabajo o simplemente un mal día, fue a la carpeta de correo no deseado, rescató el mensaje
y abrió el adjunto. El adjunto era un .usls, y dentro del Excel había algo que no debía estar ahí, contenido flash incrustado. Y ese flash no era cualquier cosa. Aprovechaba una vulnerabilidad de día cero en Adobe Flash Player que estaba siendo explotada en la vida real en ataques dirigidos. El exploit permitía ejecutar código en la máquina de la víctima con solo abrir el archivo. En algunos análisis se describe una escena inquietante. El usuario abre el Excel y el Excel se cierra solo. Parece un error. Un Excel se trabó. 2 segundos de confusión. Y en ese silencio, el payload, el segundo paso, ya cayó en el sistema. Ese segundo paso fue un backdoor tipo RAT. En análisis públicos de la época, se le asoció con Poison Ivy, una pieza de malware muy común en campañas avanzadas de esos años. Poison Ivy no era elegante, era efectivo. Te daba control remoto, persistencia y un canal de comunicación hacia afuera. Era el pie adentro. Aquí hay un punto importante. Abrir el archivo no hackeaba la bóveda de semillas de inmediato. Lo que hackeaba era una sola computadora, un solo usuario. El ataque real empezó después, dentro de la red, con paciencia. Con ese primer acceso, los atacantes comenzaron a moverse. Buscaron credenciales. Sacaron passwords de memoria. Reutilizaron cuentas para brincar de máquina en máquina. Hoy lo llamaríamos credential dumping y lateral movement, y suena común. Pero en 2011, verlo tan rápido y tan agresivo dentro de una empresa de seguridad era un golpe al ego de toda la industria. Y entonces pasó algo que, en retrospectiva, es casi cinematográfico. RSA los detectó mientras aún estaban adentro. No fue meses después. Fue una ventana corta. Un administrador notó actividad rara. Un usuario accediendo a un servidor desde una PC que no era la habitual. Permisos extraños. Comportamiento fuera del patrón. Ese algo no cuadra, que en muchas historias se ignora por cansancio. Aquí detonó una cacería. RSA armó un equipo de respuesta a incidentes, prácticamente en modo guerra. Analistas pegados a logs, forense en endpoints, contención de sistemas y, según relatos posteriores, jornadas de casi 20 horas. Con una presión brutal, actualizaciones constantes al liderazgo, cada pocas horas. Porque cuando lo que está en juego es el corazón del producto, no puedes darte el lujo de «lo vemos mañana». Al inicio, incluso dentro de RSA, hubo incredulidad. Un técnico ve un login raro y lo escala. Otro piensa, no es para tanto. Pero en incidentes grandes, la diferencia entre vivir y morir es qué tan rápido aceptas que lo que ves es real. En este caso, aceptarlo a tiempo permitió algo raro, pelearles en vivo. Los rastros los llevaron hacia el objetivo, el Seed Warehouse. La bóveda, en teoría, tenía un air gap, separación fuerte del mundo conectado. La parte que fabrica tokens y maneja semillas no debería estar navegando Internet. Pero como siempre, la realidad de negocio perfora la teoría perfecta. Había un puente, un servidor conectado a la red corporativa que, a través de reglas estrictas, se comunicaba con el almacén de semillas cada cierto tiempo para extraer un lote y preparar entregas a clientes. Una conexión mínima, controlada, necesaria, pero existente. Y cuando existe un puente, tarde o temprano alguien intenta cruzarlo. Los atacantes encontraron ese camino. En los logs, la extracción no se veía como un clic y ya. Se veía como un proceso largo, metódico. Horas, transferencias, empaquetado. En un relato detallado de años después, se describe cómo los atacantes estuvieron cerca de 9 horas sacando semillas y enviándolas a un servidor externo comprometido, alojado en infraestructura comercial. No fue un solo salto, fue un relay.
Partían los datos, los movían por etapas, recombinaban del otro lado, como si fueran cargando piezas de un motor y armándolo afuera. Y aquí viene el momento que define la película. Cuando el equipo de RSA localiza el servidor externo, consigue credenciales y ve el archivo, un .rar comprimido, la colección. Es un instante de esos donde sientes el piso moverse. Ahí está lo que no debía salir jamás. Y tienes dos opciones, congelarte o actuar. El analista teclea el comando para borrar el archivo. Enter. Y por un segundo, parece que vas a cerrar la puerta a tiempo. Pero no, la consola responde, File not found. Vacío. El archivo desapareció. Los atacantes lo habían jalado segundos antes. No minutos. Segundos. Como si hubieran escuchado los pasos en el pasillo. Esa es la esencia del ataque a RSA. Una persecución en tiempo real, donde, por literal segundos, el mundo pudo ser distinto. Y no lo fue. Después de eso, la prioridad cambió. Ya no era solo sacar al atacante. Era limitar el uso de lo robado. Porque una cosa es que el ladrón se vaya. Otra es lo que se lleva en la mochila. RSA tomó medidas agresivas. Aislar segmentos, cortar conexiones, limpiar máquinas, resetear credenciales, reconstruir sistemas. Hubo una lógica de, si tocó esa máquina, se borra, incluso si dolía. Si había datos perdidos, ni modo. Porque el miedo ya no era solo el acceso, era el mapeo. Que además de robar semillas, robaran información que permitiera asociar semillas con clientes y usuarios. La parte práctica para convertir el robo en acceso real. Y aún así, había un problema. No podían desrobar una semilla. El 17 de marzo de 2011, RSA hace pública la noticia en una comunicación que fue analizada línea por toda la industria. Su frase clave fue esta idea. Se había extraído información relacionada con Securit, y esa información podría reducir la efectividad de implementaciones de 2FA como parte de un ataque más amplio. Traducción. Sola, la información no abre todas las puertas, pero en manos de un actor con recursos, paciencia y objetivos específicos, sí puede ayudar a abrir puertas muy concretas. Y en ese mundo, muy concretas, suele significar defensa, gobierno, inteligencia, infraestructura crítica. La comunidad de seguridad reaccionó como reacciona siempre, con paranoia productiva. Investigadores externos intentaron reconstruir el vector. Se habló de la vulnerabilidad de Flash, de cómo venía incrustada en Excel, de cómo el backdoor se comunicaba con servidores externos, y se empezó a dibujar un patrón que hoy ya conocemos demasiado bien. No era un criminal buscando un golpe rápido. Era una APT, un adversario persistente. Semanas después, RSI publicó más detalles técnicos sobre el vector inicial, el phishing, el Excel, el Flash, el backdoor. Y también ahí quedó claro algo incómodo. La primera etapa no era misión imposible. Era ingeniería social con un zero day colocado en el lugar correcto. La sofisticación verdadera vino después, al moverse, al elegir objetivos dentro de la red y al apuntar directo a la bóveda. Pero el daño real se estaba cocinando en el segundo acto, lo que harían con esas llaves. Y el segundo acto llegó como aftershock. A finales de mayo de 2011 empezó a circular un rumor que cayó como una bomba en la industria. Un contratista de defensa estaba reemplazando tokens a toda prisa. Un post en un blog tecnológico popular en ese momento lo dijo con una frase venenosa. Si ya robaron las llaves, solo falta encontrar la cerradura que les quede. Y cuando esa idea se volvió pública, el mercado entendió lo que significaba. El robo de RSA no era un incidente aislado. Era el inicio de una cadena. En junio de 2011, el nombre salió a la luz. Lockheed Martin.
Y de pronto, el caso RSA dejó de ser la historia de un proveedor y se volvió la historia de un punto único de falla en la seguridad de organizaciones que guardan secretos nacionales. RSA terminó reconociendo en una carta a clientes que pudo confirmar que la información robada había sido usada como parte de un ataque más amplio, al menos en el caso de Lockheed. En ese momento, el golpe a la reputación se volvió crisis, porque ya no era tal vez. Ya lo intentaron. Lockheed, por su parte, describió que detectó el ataque y lo contuvo. En narrativas posteriores se habló de cómo observaron intentos de autenticación con códigos Secured en tiempo real, sin que los usuarios hubieran perdido sus tokens físicos. Como si alguien estuviera intentando usar la llave sin haber robado el llavero. Cambiaron tokens de usuarios objetivo y vieron que el atacante seguía intentando con códigos de los tokens viejos. Esa escena es pura tensión. Del lado defensor, tú cambias el cerrojo y el atacante sigue golpeando la puerta como si nada, todavía intentando con la combinación anterior. Eso sugiere que el atacante tenía datos suficientes para intentar predecir o reproducir parte de ese segundo factor, o, mínimo, para convertirlo en una pieza útil dentro de un ataque más grande. Y aquí hay un matiz técnico importante para mantener los pies en la tierra. El robo de semillas no significa que puedes clonar cualquier token sin más. Muchas implementaciones usaban PIN adicional o requerían conocer el usuario y otros factores. Y además, para hacer match entre semilla y persona, normalmente necesitas mapeo de seriales y datos internos del cliente. Pero para un actor con acceso a credenciales robadas y con inteligencia sobre objetivos, esas barreras son obstáculos, no muros. Cuando se junta, tengo credenciales de usuarios, contengo la posibilidad de reproducir un segundo factor en ciertos casos. El 2FA deja de ser un muro absoluto. Se vuelve un muro con grietas. La consecuencia inmediata fue masiva y carísima. Tokens a reemplazar, monitoreo adicional, investigación, hardening, relaciones públicas, soporte a clientes. EMC, la empresa matriz de RSA en ese momento, reportó costos de alrededor de $66 millones solo en el segundo trimestre de 2011, asociados a la investigación, remediación, fortalecimiento de sistemas y monitoreo para clientes. Y en el ruido mediático, apareció un número que hace que te duela la cabeza. En ese momento se hablaba de entre 30 y 40 millones de tokens en uso global, y RSA llegó a ofrecer reemplazos a gran escala para clientes de mayor riesgo. Ahora imagina lo que eso significa logísticamente. Fabricar, distribuir, activar, sincronizar, hacer que el usuario cambie rutinas, que TI reconfigure, que el helpdesk explote. Todo por un archivo de Excel abierto en el día equivocado. Pero el daño no fue solo económico, fue conceptual, porque RSA era la empresa de seguridad. Y si una empresa así podía ser penetrada, el mensaje para el mundo era brutal: nadie está exento. Y si atacas al proveedor, atacas a todos. Años después, la palabra que hoy usamos para esto se volvió famosa: Supply Chain Attack, ataque a la cadena de suministro. Pero en 2011, esto ya era esa idea en carne viva. No atacar a cada objetivo final, sino atacar el componente de seguridad que muchos objetivos comparten. Romper el cerrojo desde la fábrica también dejó otra consecuencia. Cambió la conversación sobre defensa. Lockheed popularizó un enfoque de Kill Chain para entender y cortar etapas del ataque. Y este caso se volvió un ejemplo perfecto de por qué eso importa. Si detectas tarde, solo ves el incendio. Si detectas temprano, puedes interrumpir al atacante en el reconocimiento, en el movimiento lateral, en el exfiltrado. En RSA, por un momento, estuvieron a segundos de cortar el exfiltrado. En Lockheed,
Se presume que cortaron la fase final antes de que se volviera un desastre. ¿Y quién estaba detrás? RSA nunca publicó un "acusamos a X" y aquí está su nombre. Pero la atribución pública, con el tiempo, apuntó a actores vinculados a China. Hubo análisis de infraestructura, herramientas, patrones y hasta declaraciones de alto nivel en Estados Unidos que sugerían que el ataque venía de ese lado. También se habló de que no era un solo grupo, sino dos: un primer acceso menos sofisticado y un segundo actor más hábil aprovechando el hueco, como si dos equipos hubieran estado en la misma casa al mismo tiempo. Lo que sí es consistente es la lógica del objetivo. Robar semillas de 2FA no es negocio para ransomware. No es para vender tarjetas en la dark web. Es una inversión de espionaje. Algo que haces si tu objetivo es penetrar organizaciones específicas durante meses, con paciencia, sin ruido. ¿Se atrapó a los atacantes? No de manera pública y directa por este caso. No hubo una escena de esposas relacionada explícitamente con el hack de RSA en 2011. En el mundo del espionaje, muchas veces, lo máximo que obtienes es atribución técnica, nombres de grupos, informes y una guerra silenciosa de capacidades. Los nombres humanos rara vez aparecen. Y esa falta de cierre también es parte del miedo. No puedes señalar al culpable en la sala. Solo puedes asumir que sigue allá afuera, aprendiendo. Y otra cosa, incluso años después, el caso tuvo zonas grises. Hubo debate sobre qué tan completo fue el robo, qué tanto mapeo de clientes se llevaron, qué tanto se pudo explotar directamente. Pero en seguridad, a veces no necesitas certeza absoluta para tomar decisiones. Si existe la posibilidad de que robaron llaves maestras, actúas como si fuera cierto, porque el costo de equivocarte por exceso es dinero y molestias. El costo de equivocarte por defecto es perder secretos. Después del caso RSA, la industria aceleró cambios. Muchas organizaciones empezaron a pensar en autenticación más flexible, en apps móviles, en modelos que no dependieran de semillas centralizadas de un proveedor. Se reforzó el monitoreo de accesos. Se volvió más común hablar de Zero Trust y se popularizó una idea dolorosa. La seguridad no es un producto que compras y ya, es un sistema vivo. Y el atacante juega a largo plazo. El caso RSA también dejó algo clarísimo. El eslabón más fuerte no sirve si el más débil abre un archivo. Puedes tener bóvedas, air gaps, criptografía, y aún así, perder por una combinación de ingeniería social y una vulnerabilidad sin parche. Y si te quedas con una sola imagen de esta historia, que sea esta: un analista frente a una consola, viendo el archivo comprimido con las semillas, intentando borrarlo y llegando tarde por segundos. Esa es la distancia real entre crisis controlada y evento histórico. Porque lo que se robó en 2011 no fue solo información, fue una parte del contrato de confianza de Internet. Esto fue Cazadores de Hackers. Si quieres más historias, así suscríbete y activa la campana. Y dime, ¿qué te da más miedo? ¿Que te roben tu contraseña o que alguien robe la llave del sistema que se suponía que la hacía inútil?